Adentro era un cuarto que no había dado. Había un cuarto, o sea que era un callejón, ahí había varias viviendas, pues. Varios departamentos allá, pues. En uno de los departamentos ahí vivía el compañero ese. O sea, él tenía una parte de alquiler donde tenía su casa al fondo y tenía el cuarto de sus hijos. Claro, donde había Entonces reuniones. ocupó el cuarto de su hijo y nos dijo, acá se van a reunir ustedes, pues, y a su hijo se incomodó más claro y nos dio un local ahí para tener. Bueno, nosotros siempre nos reunimos acá, tomamos acuerdos, acá trabajamos, recibían los compañeros que venían a afiliarse, ¿no? Y de aquí nosotros cuando había que hacer una asamblea nos íbamos a ocupar el local del Tigre, pedíamos permiso ya en el SUTE, que era en ese tiempo el Sindicato Único de Transportistas. Habían trabajadores de construcción civil que hasta por un día de trabajo le pagaban beneficios sociales, pero muchos trabajadores no cobraban, pues, o ignoraban, o no decían, bueno, que va a cobrar un día, 2 días, entonces, y esto se había venido empozando. Entonces llegó este año 57, el general Udría entre el año 1948, a cargo del gobierno, al mando del gobierno, y entonces, sabedor de que había este fondo, llamó a los trabajadores de construcción civil para manifestarle de que había este dinero emposado, que no recuerdo si era 1 millón o 2 millones de soles lo que estaba emposado en ese entonces. Y entonces les dijo, miren señores, aquí hay este dinero y esto pertenece a ustedes. Yo no quiero apropiarme de este dinero y le doy un plazo de 1 año para que ustedes vengan la mejor forma de disponer de él. Si ustedes no cumplen con llegarme a hacer ustedes la forma como van a disponer, este dinero va a pasar al erario nacional. Fue entonces que los trabajadores en ese entonces nos vimos obligados prácticamente a ver qué haciendo con ese dinero. Y entonces por eso el sindicato de trabajadores en construcción civil en una asamblea general acordó de que ese dinero se pusiera para la construcción de un local propio. Porque el local, muchos decían, el regaló a Odría no nos regaló nada. No. Odría solamente fue invitado para la inauguración. Y él se lamentó ya de que era muy tarde porque él ya se iba de su periodo, pues, que fue el año 56. Pues. En vista de esta cuestión, ya vino la idea de formar una federación paralela al de Zamudio. Pero ¿a quiénes gobernaba, por ejemplo, a Zamudio? Gobernaba a los moceístas, a los camioneros, ladrilleros. Ese era su sitio de ellos. Pero el que lideraba verdaderamente la federación nuestra ha sido a los verdaderos trabajadores de construcción civil que trabajamos en obras. Es el que redundaba la cantidad enorme de gente que había. ¿Ya? Porque los moceístas tenían su sindicato, los areneros tenían su sindicato, los agregados tenían su sindicato. Así que eso pues era muy aparte de ellos. Entonces, la verdadera acumulación de la Federación de Construcción Civil son los verdaderos trabajadores de construcción civil. Eso ha sido la verdad las cosas. Entonces, esto no le fue muy bien al gobierno, por supuestamente. ¿Por qué? Porque ya la Federación de Zamudio no le hacía mucho pleito. En cambio, nosotros sí le hacíamos pleito porque los salarios eran de un sol 80, un sol 20, eso es lo que ganaban los trabajadores de construcción civil. Había mucho abuso. Por ejemplo, en el sentado de ladrillo para hacer el muro, obligaban que el albañil debía sentar 500 ladrillos para su jornada. Si no sentaba eso, le disminuían el salario, todo esto. Entonces a veces la gente se mataba, trabajaba más de las 8 horas, todo esto. Y en cuanto a los peones, no tenía límite. Y entonces vino la idea de analizar todos estos abusos. Los pagos casi nunca eran puntuales, se debía. Habían algunas obras que hasta 1 mes, 2 meses debían de salario, y por eso el secretario de Defensa tenía mucho trabajo en la defensa y muchos abusos. De repente lo botaban a uno, le echaban la culpa que se agarró una herramienta, lo echaban, le quitaban, abuso infinito. Entonces los dirigentes se juntaron, y entre ellos yo también. Los dirigentes se juntaron para formar la federación, crear un organismo más fuerte para poder defendernos. Gracias a la
a la situación del compañero Rolando Guevara, empieza a reunir en las comisiones, las delegaciones de las bases para formar la Federación de Construcción Civil. Ahí interviene el Sindicato de Callao, interviene Barinas del Sur, interviene Lima, por supuestamente. Teníamos para hacer la federación, pero no teníamos el medio necesario, porque las cotizaciones de los trabajadores eran bastante bajas y nadie podía realmente hacer estas cosas. Entonces se acordó en la comisión organizadora de la federación de vender unos libros de todas las leyes que favorecían a los trabajadores de construcción civil, que también se lo voy a entregar, y se vendió unos tijes de plata, como recuerdo, para costear el dinero para hacer el primer Congreso Nacional. Así fue como se lleva a cabo prácticamente para pagar los pasajes a las comisiones que tenían que viajar a provincias. Para impedir que se forme la federación, los apristas tomaron el local con el apoyo del gobierno, y por eso que rodearon el local toda la manzana LED. Se metieron acá para desaparecer a todos los dirigentes a fin de que no se haga la federación, porque era una orden del gobierno burgués de Manuel Prado. El APRA que compartía el gobierno estaba en el Senado y estaba en la Cámara de Diputados, y todos ellos mandaron un grupo de más o menos unos 50 búfalos acá, que se presentaron acá y nos sacaron, por supuesto, a empellones, a golpes, a todos los dirigentes. Cuando ya se forma la Federación de Construcción en ese Congreso, entonces comenzamos a trabajar comité por comité para recuperar el local. Entonces se organiza en todos los comités a una misma hora para recuperar el local. Pero en los comités acordamos y estudiamos bien el cambio de guardia que se hacía a las 4:30, entre 4:30 y 4:45 para las 5. Entonces llegó un ómnibus a una hora. Como estaba rodeado por la policía, y paró el ómnibus en la puerta del local y la gente comenzó a bajar. Cuando la policía se fueron a ver por qué se reunían, se bajaron esos trabajadores de ese local y a tomar al chofer. En eso, el otro ómnibus. Y así, fueron llegando de minuto en minuto y llenamos el local de construcción. Y a los apristas que estaban adentro, en peso los agarramos y a media pista los botábamos. Los botamos como a perros. Le hicimos pasar un callejón oscuro y ahí les recomendamos que nunca más volverían a saltar a su local, a este sagrado local. Cada uno recibía pues su merecido, ¿no? Así se recuperó el local y ahí viene el pistolero, pues que era un diputado aprista, y vino y metió bala ahí en la asamblea que estábamos realizando. En el mismo día, local, en la casa. Ahí en el local, en el mismo día que tomamos el local. Ese mismo día vino ese diputado, que era obrero de la construcción.